Mi nombre es Alejandro y siempre he considerado la cabina de mi camión como un segundo hogar. La vida en la carretera no es para todos, pero para mí, las largas horas detrás del volante siempre han sido un refugio y un retiro del bullicio diario. Esa noche de octubre no fue la excepción. El otoño había llegado con fuerza, tiñendo el paisaje de tonos ocres y rojizos, y dejando un aire fresco que hacía necesario llevar una chaqueta gruesa, incluso dentro de la cabina. La ruta desde Uruapan estaba tranquila, un camino que conocía como la palma de mi mano, pero que siempre reservaba un toque de misterio bajo el manto nocturno. Había preparado todo para el viaje, un termo lleno de café caliente para mantenerme despierto y alerta, y una selección de música que variaba entre lo nostálgico y lo animado, dependiendo del ánimo del momento. Esa noche, los éxitos de los Bookies emanaban del estéreo, llenando el espacio con melodías que me recordaban a los viejos tiempos, cuando mi padre y yo escuchábamos esas mismas canciones mientras trabajábamos en el taller de reparación de automóviles en nuestro pequeño pueblo natal. La carretera se desplegaba ante mí como un río oscuro, flanqueado por árboles y arbustos que susurraban con el viento. De vez en cuando, un animal salvaje cruzaba la luz de mis faros, recordándome que no estaba completamente solo en esa vasta extensión de naturaleza. Pero esa tranquilidad solo era superficial. A pesar de la familiaridad del camino y la música reconfortante, una parte de mí permanecía en guardia. Las historias de otros camioneros sobre encuentros extraños y fenómenos inexplicables en carreteras solitarias siempre resonaban en algún rincón de mi mente. Sin embargo, nunca había experimentado nada fuera de lo común, y parte de mí, la parte lógica y racional, se rehusaba a creer en tales relatos. Poco sabía yo que esa noche mi visión del mundo y de la carretera que tanto amaba estaba a punto de cambiar para siempre. Mientras la música llenaba el aire y el camino se desenrollaba bajo las estrellas, me acercaba cada vez más a un encuentro que desafiaría mi escepticismo y pondría a prueba mi valor. Era solo cuestión de tiempo antes de que la carretera solitaria me mostrara su verdadero rostro. Había pasado cerca de una hora desde que dejé Uruapan, y la noche se había profundizado hasta un silencio casi tangible. El único sonido era el rugido suave del motor, y la música que, aunque aún sonaba, había bajado a un murmullo para dejar que mis pensamientos fluyeran libremente mientras conducía. El camino se retorcía a través de las montañas, ofreciendo vistas esporádicas del valle iluminado por la luna cuando las nubes se dispersaban. Era uno de esos momentos en los que la belleza del paisaje casi hacía olvidar las advertencias y rumores sobre lo paranormal que a veces circulaban entre los camioneros en las paradas de descanso. A medida que avanzaba, una parte de la carretera en particular siempre me ponía nervioso. Era conocida entre nosotros por su pronunciada curva junto a un antiguo árbol que se erguía solitario, marcando el punto más aislado del trayecto. El árbol, un gigante despojado de hojas por el otoño, tenía una presencia imponente y algo inquietante. Se decía que era el lugar de muchos accidentes inexplicables y avistamientos extraños. Esta noche, mientras me acercaba a la curva, bajé el volumen de la música, un hábito instintivo nacido de la precaución. Mis ojos escudriñaron la oscuridad. La luz de los faros del camión cortaba la noche como cuchillos afilados. Fue entonces cuando la vi, una silueta oscura sobre una de las ramas más gruesas del árbol. Por un instante, mi mente racional insistió en que era simplemente un ave nocturna, quizás una lechuza, como las que a menudo se veían en la región. Pero a medida que me acercaba, la figura se hacía más clara y definitivamente no era un pájaro. Era demasiado grande y su forma era extrañamente humana. En un reflejo, bajé la velocidad. Mi corazón comenzó a latir más fuerte mientras intentaba discernir lo que estaba viendo. La criatura parecía observarme, inmóvil, su presencia tan intensa que el aire alrededor parecía vibrar con una energía fría. Sin previo aviso, la figura se movió. No fue el aleteo torpe de un ave.
sino algo mucho más grácil, casi etéreo. Descendió del árbol con una fluidez que desafiaba la lógica, su figura oscurecida más por la falta de luz que por cualquier intento de ocultarse. Fue entonces cuando el miedo verdadero me golpeó, un frío que se infiltraba en mis huesos. El ser se detuvo al borde de la carretera, y aunque las sombras cubrían su forma, pude sentir su mirada fija en mí. En ese momento, toda duda se desvaneció. Esto no era un animal, ni una ilusión de la noche. Estaba frente a algo completamente desconocido, algo que la razón no podía explicar. Mi instinto me gritaba que siguiera conduciendo, que no me detuviera, pero una parte de mí estaba paralizada por la fascinación y el terror a partes iguales. A medida que la figura permanecía inmóvil en el borde de la carretera, mis manos apretaban con fuerza el volante. El tiempo parecía detenerse, y todo lo que podía oír era el latido acelerado de mi corazón y mi respiración agitada. La criatura, ahora claramente visible bajo la tenue luz de la luna, era alta y esbelta, con rasgos que parecían humanos pero distorsionados, como si de un espejo roto se tratara. Sus ojos, brillantes y penetrantes, reflejaban una inteligencia que iba más allá de lo natural. No eran los ojos de un depredador, sino los de un ser que conocía secretos oscuros, que había visto el fluir de incontables vidas y muertes a lo largo de los siglos. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. La mirada de esa entidad no solo veía a través de mi cuerpo, sino que parecía sondar las profundidades de mi alma. En un instante que se sintió como una eternidad, la criatura se movió con una gracia que contradecía su apariencia grotesca. Su cuerpo se inclinó ligeramente hacia adelante, como si estuviera examinándome, evaluando mi esencia con un interés que me helaba la sangre. No hubo palabras, pero su mensaje fue claro y resonó dentro de mi mente con una claridad sobrenatural. Ve y no mires atrás. Con cada fibra de mi ser gritando por escapar, obligué a mis manos a girar el volante suavemente para continuar mi camino, evitando cualquier movimiento brusco que pudiera provocar una reacción adversa. A medida que el camión se alejaba, me aventuré a mirar por el espejo retrovisor, esperando que la figura hubiera desaparecido. Pero allí estaba, su silueta ahora borrosa y distante, observándome aún mientras me alejaba. El resto del viaje transcurrió en un silencio opresivo. La música había cesado, como si el estéreo también sintiera la necesidad de guardar silencio ante lo inexplicable. Mis pensamientos giraban en torno a lo que había visto, intentando dar sentido a una experiencia que desafiaba toda lógica. ¿Qué era esa criatura? ¿Por qué se me había aparecido? Y lo más inquietante de todo, ¿qué sabía sobre mí? La carretera ya no se sentía como un refugio, sino como un vasto y desconocido territorio donde lo imposible se había manifestado ante mis ojos. Cada sombra que proyectaban los árboles parecía cobrar vida, y cada ruido del bosque me hacía estremecer. Pero había algo más, una transformación interna. La revelación de esa noche había cambiado algo fundamental en mí, la percepción del mundo y mi lugar en él. Ya no era solo un camionero viajando por carreteras conocidas. Era un testigo de lo sobrenatural, un hombre marcado por el encuentro con lo desconocido. La distancia entre la criatura y yo aumentaba con cada metro que avanzaba mi camión, pero la sensación de su presencia inquietante no disminuía. A pesar de que ya no podía verla en el espejo retrovisor, el eco de su mensaje seguía resonando en mi mente, un recordatorio constante de la realidad alterada que ahora enfrentaba. Ve y no mires atrás. Una advertencia, o tal vez una salvación. Palabras que se grabaron en mi conciencia mientras conducía a través de la oscuridad. Mientras la noche se consumía, mis pensamientos giraban en torno a la revelación que había tenido. No podía simplemente descartar lo sucedido como un truco de la mente o el resultado del cansancio. La realidad de lo paranormal, antes un concepto lejano y ajeno, se había manifestado delante de mí, desafiando mi escepticismo y mis creencias. El amanecer me encontró en una estación de servicio, un refugio temporal de luz y
vida humana. Mientras el camión se reabastecía de combustible, yo me reabastecía de coraje y reflexión. Aproveché ese momento para llamar a un viejo amigo, un compañero de rutas largas y conversaciones profundas. Le relaté lo ocurrido sin esperar credibilidad, pero necesitaba compartirlo, liberar un poco del peso que sentía. Para mi sorpresa, él escuchó con una seriedad que me tomó desprevenido. No solo creyó mi relato, sino que compartió una historia similar, un encuentro suyo que nunca había osado contar por miedo al ridículo. Era evidente que lo que yo había experimentado no era un evento aislado, sino parte de un patrón más grande, un tejido de lo paranormal que se entrelazaba con la realidad de aquellos que pasan sus vidas en la carretera. El sol, al alzarse, no trajo consigo el consuelo habitual de la luz, sino una nueva percepción de un mundo que ahora se sentía más grande y desconocido. Sabía que no podría seguir conduciendo como si nada hubiera pasado. Algo fundamental en mí había cambiado. Ya no era solo un observador de la carretera, sino un partícipe en un misterio mucho más amplio. Con el tiempo, esa noche se convirtió en un punto de inflexión en mi vida. Reduje mis horas al volante. Dediqué más tiempo a investigar y entender lo paranormal, buscando respuestas en la historia y el folclore. Comencé a escribir sobre mis experiencias, uniendo mis relatos con los de otros que habían sido testigos de lo inexplicable. Finalmente, decidí que mi próxima ruta no sería en un camión, sino a través de las páginas de un libro, compartiendo mis historias y las de otros, en un intento de entender y quizás, en algún momento, aceptar la realidad de un mundo que es mucho más complejo y misterioso de lo que jamás habíamos imaginado. Suscríbete para poder seguir disfrutando de relatos de terror. Si te gustó esta historia, no te puedes perder. Historia de un sicario. Secretos narcos. Una terrorífica historia de nuestro canal.